Comenzamos la empresa con 80 lucas, fuimos al cliente, levantamos 8 millones y medio en clientes y ahí comenzó la empresa formal. Después nos costó muchísimo volver a cerrar clientes, todo el proceso, teníamos reuniones, cometimos todos los errores. Yo tenía 24 años cuando comencé, entonces errores de chico, errores de principiante. Y empezamos a postular a fondos, postulamos Startup Chile, no quedamos, postulamos un fondo de un Corfo que lo hacía una universidad en el sur, la UFRO, no quedamos, Fundación Chile, no quedamos. Entonces ya nos habían rechazado de tres partes, diría entre noviembre y diciembre del 2012. Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. Este podcast es presentado por WOO. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a la tercera temporada del Más Pitch, un podcast del DF+, que en este minuto estamos en la oficina de WOO grabando, así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya son más de 30.000 personas las que nos escuchan y las que nos ven, y tenemos hoy día a un invitado muy especial. Mario Mora, CEO y fundador de First Job. Muy bienvenido, qué bueno que esté acá, muchas gracias. No, gracias por la invitación, feliz de participar y que contar nuestra historia también. Antes de partir, ¿qué es lo que hace usted? Ese 2 minutos de pitch que hay hecho muchas veces. Muy veces. Corto. Nosotros conectamos a las empresas con los jóvenes profesionales. Eso es lo que hacemos y tratamos de mejorar las condiciones laborales de estos en las empresas. Perfecto. Corto. 30 segundos, ni siquiera 2 minutos. Perfecto. Bueno, es que como cuando el negocio se explica fácil, significa que es negocio. No vamos a entrar en detalles de eso, pero vamos al 2000. ¿Qué año nacieron ustedes? ¿Son de las primeras generaciones de Startup Chile? ¿Por qué entraste tú al mundo emprendedor? Súper, bueno, nosotros somos una, quizás startup, ya no tan startup. Creo que hay una definición ahí, todavía está hablándose en el ecosistema, pero tenemos 12 años, este año cumplimos 12 años. Yo creo que dentro de las pioneras del mundo de HR Tech en Chile, creo que ahí hay un capítulo importante a desarrollar. Somos, por lejos, yo creo que el país que tiene la mejor infraestructura HR Tech del LATAM, compitiendo con Brasil, probablemente con Argentina, pero se han desarrollado varias soluciones. Y sí, somos no de las primeras generaciones, yo creo que de esas primeras 5 primeros años que se empezó el emprendimiento, esta fiebre del startup en Chile, sobre todo, y en Latinoamérica. ¿Y cómo caíste en eso? ¿Cómo caí en eso? Bueno, estudié ingeniería en la Universidad Federico Santa María, acá en Santiago, y en el año 2008, por ahí, 2009, empecé a trabajar con un amigo con proyectos en Endeavor y la Fundación Chile. Entonces empezamos a desarrollar Endeavor Patagonia, a trabajar con ellos en unos proyectos de la Fundación Chile en liceos públicos, que habían en liceos industriales. Y enseñábamos temas de emprendimiento, enseñábamos a los chicos de tercero y cuarto año un proyecto que también estuvo metido en el Ministerio de Educación, y ahí me empecé a meter como en este mundo de emprendimiento de alto impacto. Conocí a un emprendedor que estaba auspiciando esto de Endeavor, Jorge Pacheco, si no me equivoco el nombre de él, y como él contaba su historia y que él no había terminado el colegio y que, bueno, había sido, como se llama ahora, bootstrapping, creciendo solo, y que hoy día tenía un patrimonio de varios millones de dólares. Entonces yo dije, oye, si esa persona no terminó el colegio y pudo lograr esto, yo que estoy saliendo de la universidad, ¿cómo no lo puedo hacer? Y me picó el bichito de hacer algo. También en la U yo viví el tiempo en que Facebook se armó, que a mí me tocó el Facebook desde la universidad. Entonces también uno veía una mega empresa tecnológica liderada por un pendejo igual que yo, o sea, que tenía mi misma edad, claro, que se convirtió en pocos años dentro de los hombres más ricos del mundo. Entonces, esa dualidad de querer hacer algo siendo joven y teniendo como esa facilidad para ir desarrollándose fue algo que me motivó. Entonces, terminé la universidad, estaba trabajando con estos proyectos en el sur de Chile, hice un primer emprendimiento, el cual no me fue bien, estuve un par de meses, entré a trabajar al mundo corporativo, trabajaba en una empresa de telecomunicación en la área de innovación, y ahí yo dije, aquí me quedo, voy a estar tranqui. Yo creo que a veces el área de innovación también es como
donde van a parar todos los emprendedores fallidos, gran parte de ellos. Y está bien, yo creo que le hace muy bien al mundo corporativo tener esos emprendedores, y ahí, estando 9 meses, dije no, esto no es para mí. Yo creo que el punto fundamental fue cuando llevaba como 6 meses en esa empresa, y nos fueron a presentar proyectos de Startup Chile. Y nos fueron a presentar 3 proyectos, y yo los vi y estos proyectos son una basura. O sea, en realidad, ¿cómo les dan financiamiento a proyectos tan malos? Yo, que venía un poquito del mundo del emprendimiento, innovación, decía, no dan los números para que este proyecto sea una startup. Entonces dije, bueno, ¿cómo no se me va a ocurrir algo? ¿Cómo no voy a hacer algo para hacer este proceso? Y ahí comenzamos la empresa, empezamos a averiguar, y bueno, ¿cómo nace First Job? Nace porque yo en la universidad creé una feria laboral. Y estuve 3 años a cargo de esa feria laboral. O sea, no era un outlier dentro de la industria. O sea, yo traté de esos 3 años que hice, que fueron como un proyecto siendo alumno, llevarlo al mundo corporativo y explotar una industria que hasta ese entonces no estaba identificada, que era la industria de jóvenes profesionales, ¿sí? Era crear una industria nueva en un lugar donde la mayor parte era ese proceso de transformación cultural de que entraban los millennials al trabajo, hace 12 años. Entonces eso nos hizo como generar y tener clientes, y bueno, ahí toda la historia de crecimiento. Pero vamos a esa historia de crecimiento. Cuéntame esa historia de crecimiento, cuándo parten, qué es lo que hacen y todo el camino. Yo sé que ustedes pasaron por una aceleradora, recibieron inversión de Venture Capital al inicio, pero después decidieron no levantar más. Todo eso, ustedes son una startup bootstrapeada. Sí, yo creo que lo entretenido es contarlo como adelante para atrás, ir mostrando esas cosas. Hoy día First Job es una empresa que tiene operaciones en 16 países, tenemos 1.300 clientes, nuestros clientes son grandes corporativos en general. Tenemos un modelo, 2 grandes unidades de negocio, uno que es la plataforma de empleo, por la cual nosotros comenzamos, que en el histórico debemos tener más de 700.000 usuarios, de personas que han usado nuestra plataforma alguna vez para buscar empleo, para buscar práctico, primer trabajo. Y una segunda unidad de negocio que nació hace 10 años, que es la unidad de estudios, que es cómo nosotros medimos a nuestros clientes en que sean lugares de trabajo para jóvenes profesionales, buenos lugares de trabajo para los profesionales sub 35 años. Y esa unidad de negocio, que fue una segunda unidad de negocio, empezó a crecer, empezó a escalar mucho más rápido de lo que era la plataforma, con aprendizajes que tuvimos entre medio, y hoy día está presente en 16 países y somos por lejos el principal proveedor en el mundo que hay sobre las soluciones de estudios sobre profesionales jóvenes. De hecho, el año pasado, más de 100.000 profesionales sub 35 respondieron a nuestra encuesta, solo en Latinoamérica, y si uno ve las encuestas similares que hay en el mundo, llegan a 20.000, 15.000. Estamos procesando una cantidad de data brutal. Hoy día nos definimos como un aporte dentro de esa data que las empresas lo ocupan para gestionar su marca empleadora. Así que en eso son con nuestras 2 grandes unidades. ¿Cómo comenzamos? Muy bootstrapping. Yo creo que la palabra bootstrapping no existía cuando comenzamos nosotros. Estaba recién el concepto Lean y todas esas cosas. Comenzamos con un landing page que mandé a hacer a Argentina, que me costó 80 lucas, 80.000 pesos, y con eso fui a buscar clientes. Y fui a buscar clientes, cerramos un primer cliente que fue Arauco, después cerramos Loero y después Cencosud, y empezó la empresa a funcionar. De hecho, Cencosud es cliente nuestro hoy día durante 12 años, ¿sí? Hemos sabido evolucionar y mantener todo ese proceso con ellos y con otras empresas que se han sumado. Para el tamaño de la empresa hoy día, más que la operación, ¿qué cifras podéis dar para que alguien que esté escuchando esto diga, cacha, esto es una empresa de tanto? Nosotros nos movemos hoy día entre 35 y 40 personas. Este año yo creo que vamos a estar facturando unos 1.500, 1.600 millones de pesos. Y estamos creciendo entre un 50 y 70% anual. Eso es como nuestra tasa de crecimiento en general, ¿sí? Salvo un año malo, salvo pandemia, que quizá uno trata de mantenerse, pero son los números que nosotros buscamos, tratar de ir creciendo sin inversión a un 50% anual. Oye, ustedes fueron de los primeros invertidos por 500 Latam, si no me equivoco. Sí. ¿O no? Cuenta esa historia. Bueno, comenzamos la empresa con 80 lucas, fuimos al cliente, levantamos 8 millones y medio en clientes y ahí comenzó la empresa formal. Después nos costó muchísimo volver a cerrar clientes, todo el proceso, teníamos reuniones, cometimos todos los errores. Yo tenía 24 años cuando comencé, entonces
errores de chico, errores de principiante. Y empezamos a postular a fondos, postulamos Startup Chile, no quedamos, postulamos un fondo de un Corfo que lo hacía una universidad en el sur, la UFRO, no quedamos, Fundación Chile, no quedamos. Entonces ya nos habían rechazado de tres partes, diría entre noviembre y diciembre del 2012, y sale la segunda convocatoria Guaira. Y claro, Guaira era muy selectivo porque solamente invertían 10 startups. Para quienes no están escuchando, quizás han escuchado mucho Startup Chile, que Startup Chile invierte entre 100 a 200 startups por año, que estamos hablando de 10, ¿sí? Entonces dijimos, este lo tenemos que ganar, porque si no también probablemente vamos a morir. Pero siempre preocupados de la venta. O sea, para nosotros la inversión era aceleración de nuestras metas. No era el objetivo de conseguir para sobrevivir, porque en realidad en ese entonces uno no tenía grandes espejos de levantamiento de capital, de empresas lo que hizo Rappi después y otra empresa en Latinoamérica, o acá mismo en Chile con Notco u otras empresas que levantaron grandes capital, ¿no? Entonces siempre nuestra idea fue tener un negocio que vendiera y que la inversión fuera aceleración a nuestras metas. Entonces pasamos todo el proceso de Guaira nos invierte el 2013, después nos ganamos un fondo para irnos a Estados Unidos a la semana, y después en octubre del 2013 nos invierte 500 Startups y me voy a ir a México. Ahí nos invierte $25,000. Es muy chistoso porque hoy día 500 Startups, pasó el anuncio que en esta convocatoria, invierte $300,000. Entonces en 12 años hay una evolución súper importante en lo que es el crecimiento de una startup en una etapa seed, ¿cierto? Una etapa temprana. Esa fue nuestra historia y después el 2014 nos invierte, ganamos Startup Chile al final, o sea, después de que nos rechazaron al inicio, nos invierte Startup Chile y entre el 2014 y el 2017 fuimos sacando los fondos de Corfo. O sea, Startup Chile, SAF, ganamos una expansión también, que eso casi no hace quebrar además. En total nosotros hemos recibido entre $350,000 y $400,000 de inversión en un total de 6 años. Esa ha sido toda la inversión que First Job ha recibido y nosotros eso lo hemos multiplicado casi por, no sé, 15 o 20 veces. Y ahí la duda es, ¿ustedes no han salido a levantar más, no han querido o han tratado y le han dicho que no? ¿O es una decisión de, no, bueno, no me interesa el VC, no me interesa la valorización? Un poquito, ¿cuál es tu visión al respecto? A ver, yo creo que en general a mí me ha tocado ser mentor ya en varios fondos, aceleradoras, y yo creo que hoy día los emprendedores están obsesionados con levantar capital. Y el levantamiento de capital lo que hace es endeudarte, porque es una deuda que en algún momento se paga. Entonces, si tú levantas capital con una promesa que vas a hacer en 18 a 24 meses y no la cumples, tienes que despedir al 90% de tu plantilla y probablemente esos emprendedores van a dejar el emprendimiento. Entonces creo que hay una decisión de algunos emprendedores de crear empresas solo para levantar capital, aparecer en las revistas de papel cuché, aparecer en el diario, dar un par de charlas y que eso sea una aceleradora para su carrera profesional. Y hay otros emprendedores que, independiente que levanten o no levanten capital, están haciendo negocios para generar industrias nuevas. Y yo me considero dentro de esa línea. O sea, para nosotros levantar capital era una opción. Y una opción que se puede o no se puede dar en todo este tiempo que nosotros tuvimos, pero lo que nosotros queríamos era generar un cambio. ¿Sí? Era generar un cambio en una industria que estaba paralizada, que en casi todo el mundo no hay nada para gente recién graduada, y resolvemos un problema real. O sea, el empleo juvenil, la tasa de desempleo es el doble de la tasa de desempleo normal. La entrada de nueva generación es un gran problema para las empresas. Entonces fuimos creando este proceso y dijimos, independiente de que esto dure, esta es una empresa a largo plazo. Y eso tuvimos desde que comenzamos. O sea, una visión de sobrevivir, de aguantar, porque era parte del negocio. Cuando nosotros comenzamos la aceleradora, tuvimos a punto, o sea, cuando salimos de Guaira, estábamos levantando una ronda de $500,000, teníamos $300,000 asegurados en una semana, y yo creo que ha sido la primera vez que se le cae la inversión a la gente de Fundación Chile, de Ángeles. El fondo que no iba a invertir cerró las puertas en Chile a la semana. Entonces dijimos, ok, no levantamos la inversión,
dediquémonos a vender más. Al año siguiente se nos acercó un family office que también quiso invertir $500,000 y habíamos avanzado muchísimo. Y nuestro sponsor, que era una de las personas del family office, de hecho hasta hablaron con nuestro ejecutivo del banco para decir, oye, a estos pobres cabros les va a llegar 400 millones a la cuenta, no te asustes, como que no están haciendo nada malo. O sea, los llamaron para avisar que probablemente le iban a llegar 400, 300 millones de una. En ese entonces nosotros facturábamos, que no sé, 100 millones anuales. Entonces, como para que totalmente dijeran, no se están haciendo nada malo, no son narcos ni una cosa. Y se cayó en la reunión final de ese family office porque el family office decidió vender empresas. O sea, decidió desprenderse de negocios ocasionales, de negocios en retención y de temas. Y ahí nosotros dijimos, bueno, la única manera de que un fondo invierta es que nosotros hacemos un buen negocio. Entonces decidimos no salir a buscar inversión hasta no vender $1 millón nosotros solos. Y ahí ver qué pasa. Y ver qué pasa porque finalmente podemos ser atractivos para un Venture Capital como no. ¿Sí? El negocio del Venture Capital también es otro tipo de negocio. El Venture Capital que yo viví el 2012 al 2018, que iría en la primera etapa del Venture Capital en Chile, era bien precario. Eran Venture Capital que usaban este financiamiento. Primero no había Venture Capital en Chile, entre el 2012 y el 2015. Había uno que quebró. Después llegaron los fondos 3x1, que anunció Corfo. Y todas las inversiones que se hicieron fueron, la mayoría, a empresas extranjeras, amigos de estos Venture Capital, que armaron la operación en Chile y sacaron esa plata y pusieron esta regla de máximo 5 años de operación. Entonces nosotros ya quedamos fuera de varios de esos fondos 3x1 porque nos teníamos más de 5 años operando, de habernos creado como empresa. Lo que también, lo que pedía el fondo, que decía, no, quiero que facturen más de $500,000, ninguna empresa en Chile sin inversión con menos de 5 años va a llegar a esos números desde el punto de vista startup, ¿cierto? Desde el punto de vista de ese proceso. Estamos hablando también de un negocio tipo SaaS, ¿cierto? Yo puedo hacer un e-commerce que pueda vender $500,000, pero el margen es un 3%. ¿Sí? Entonces, ahí hay diferentes procesos de margen y conocimiento que había. Y ese proceso de Venture Capital fue evolucionando. Cuando nos fuimos a México por 500 vimos otra realidad. O sea, acá un fondo... y también los fondos en Chile son a veces chistosos, porque quieren que con $1 millón crear un unicornio y eso es imposible. ¿Sí? A veces con $1 millón, o sea, hay empresas de farmacia, sino que licorería, que invierten $1 millón. Pero para crecer se necesita más de $1 millón, o 2, o 3, o 5. Entonces, los fondos en Chile en general no tienen espalda para crear unicornio. Y eso no se basa del negocio. ¿Sí? Muchas empresas que quebraron los últimos 3 años, lo hemos conversado anteriormente, no le invirtieron a ellos porque tenían buenos números. Invirtieron a ellos porque creían en el proyecto y los Venture Capital finalmente te dan la espalda a decir, no, este negocio vale 10, 20 o $50 millones. Entonces, claro, no existen fondos en Chile, no existían fondos. Cuando nos fuimos a México dijimos, oye, lo que en Chile vamos a buscar $500,000, acá significa 2. ¿Sí? Los fondos chicos de México de 10 millones eran el fondo más grande que había en Chile. Entonces ahí uno también va viendo otras cosas, otras realidades. Y dijimos, bueno, en realidad enfoquémonos en crecer, que el inversionista sea nuestro cliente y tratemos de ser una empresa atractiva sin necesidad de quizás ser un unicornio o una cosa así. A nosotros nos interesa así tener una evaluación importante, crecer, y tenemos un plan. Hoy día nosotros lo que es First Job es el 30% de lo que hemos desplegado. Yo creo que algo importante es que nosotros hemos seguido una línea y hemos dejado negocio desarrollar, nuevos, ¿cierto? Como otras expansiones que tenemos en mente, por ir desarrollando diferentes mercados. ¿Sí? Oye, y en todo este tiempo, porque quizás esta es tu mentalidad, pero si tú partís con socio, yo me imagino que algunos querían escalar rapidísimo, seguir el juego del Venture Capital, que al final es una montaña rusa, pero que cuando te subís al carro estás ahí arriba. Y estás de acuerdo con subir y bajar, es otro juego nomás, con otras reglas. Es otro juego. Pero me imagino que has tenido también problemas con socios, cuenta un poquito de esas historias que te han pasado. Sí, bueno, yo creo que el tema de los socios es fundamental, que todos vayan como en la misma dirección. Como tú dices, la decisión de ir a buscar capital, que es súper respetable, la decisión de ser bootstrapping, que también es súper respetable,
tiene que ser una decisión de empresa y tiene que estar toda la empresa alineada en esa línea. Ahora, problemas con los socios, en general, yo tuve un gran problema, tuve un socio que nos dejó un día para otro, que era el encargado de tecnología, y se fue a vivir a otro país, se fue a Asia, y nos enteramos por Facebook. O sea, literalmente como que dejó botada la empresa, nos enteramos que estaba trabajando más para otra empresa al mismo tiempo, era el CTO de dos startups. Sí, me sentí casi como una persona engañada en una relación. Y fue súper heavy eso porque llevábamos 5 años trabajando juntos. Y claro, a pesar de que no era una persona que yo la conocí porque él fue usuario y digamos se sumó a la empresa después. Pero evidentemente uno cree que la gente es mucho más leal. Y yo creo que uno cuando hace negocio, hay mucha gente mala en ese contexto y que no tiene lealtad. ¿Sí? Pero sí, nos dejó botados, se fue a Tailandia y literalmente nos enteramos por Facebook que se fue. Oye, tu visión del ecosistema, en el fondo, de las Vanity Metrics, como se llaman, o del, en el fondo, ser emprendedor para ser tu propio jefe, todo ese tipo de cosas, yo sé que es bien crítica. Entonces, en todo este tiempo que has visto pasar unicornios, que has visto pasar empresas que están probablemente sobrevaloradas, otras infravaloradas, despidos, etc. ¿Cuál es tu visión en el fondo de lo que ha pasado y eso conéctalo a la historia en el fondo de First Job? A ver, yo creo que emprender ahora es muy diferente a emprender hace 10 años atrás. Los emprendedores desde el 2018 en adelante en Chile tienen muchas imágenes. O sea, están los Not con los Fintal, ¿cierto? Book, muchas empresas que Examedi, ¿cierto? Por poner un ejemplo joven, Ian, que es súper chico, la gente de Platanus en general, se armó un ecosistema chileno que no existía, ¿sí? Y eso da como ejemplos. Oye, este chico levantó tanto dinero, bueno, vamos a hacer lo mismo. Y la gente empieza a tener esa mirada, ¿cierto? Ven de repente en los diarios, hoy fotito en Times Square. Pero eso, primero eso se compra, eso no es gratis, ¿sí? Todo el mundo que sepa que eso se compra, se paga, te lo pueden regalar, lo puedes comprar, 10 segundos, pero en general eso no va a ocultar un mal negocio. O sea, acá ningún levantamiento de capital va a solucionar un emprendimiento que no tiene futuro. Y acá muchos emprendedores creen que la gran solución es el tema del levantamiento de capital. Nosotros lo que hicimos fue tratar de ser una solución muy específica para un nicho muy específico que se fue agrandando, y lo interesante es que pasaron los años, nosotros fuimos los primeros en Latinoamérica en hablar de marca empleadora, los primeros. Y hoy día todas las soluciones de recursos humanos hablan de marca empleadora. Soluciones de recursos humanos que son más grandes que nosotros. Entonces, nosotros fuimos la primera empresa en hacer estudios internos sobre mejores lugares para trabajar siendo startup. Hoy día hay muchas empresas haciendo eso. Entonces, igual uno ve dentro de ese tema que finalmente está con el negocio que tú quieras crear, y que independiente del capital que puedan tener otro, igual te van a copiar, igual te van a dejar como ciertos procesos que uno ve dentro de esta idea de levantar capital que no son solucionables, no son pagables, ¿cierto? Las ideas y el objetivo que tú tienes como negocio no te va a solucionar si tú levantas 5, 10 o 100 millones de dólares. Oye, ¿qué historias estábamos conversando antes? Historias que le han pasado, anécdotas con fondos, con clientes. Cuéntame en el fondo aquí para la gente que está escuchando y ojalá relacionado a tu camino del bootstrapping, porque yo creo que eso es como de las principales razones también por la que estáis aquí. O sea, queríamos contar la historia de una startup que ha hecho un camino como sin tantas luces y sin tantas portadas. Uh-huh. ¿Qué historias te han hecho como curtirte, que creéis que te han ayudado en el fondo a hacer lo que hay hecho? Uy, varias. A ver, con clientes, una vez fui a reunión, como yo siempre me dediqué a vender, y todavía lo hago, a vender la solución a empresa. Una vez fui a reunión a un cliente y el guardia me trató muy mal. Tan mal que él pensó que yo era un postulante, y yo dije, o sea, de verdad esta empresa no puede ser cliente nuestro. Porque me hizo acá. Como que yo llegué atrasado a esa reunión y le avisé que llegaba atrasado y él pensó que yo iba a entrevista. Era pésimo. Y fue una experiencia, diría, muy como, ¿qué voy a hacer? O sea, como tratar de
no sé, quejarte y el proceso, pero en realidad al guardia le interesó nada quién era yo. Y no tenía por qué interesarse tampoco, pero uno ve eso, oye, esta empresa no es del perfil que nosotros queremos hacer. Yo creo que una de las cosas que buscamos dentro de las soluciones, por ejemplo, yo creo que First Job ha sido tan exitoso porque nosotros hacemos cosas que le sirven a la gente. O sea, no trabajamos con cualquier empresa. Las empresas tienen que pagar sobre el sueldo mínimo para publicar con nosotros. Los trabajos sobre 600.000 pesos, las prácticas sobre 150.000. Somos la única plataforma de empleo que exige eso para publicar. Entonces también hemos tenido varias gente que ha querido publicar, oye, no, quiero pagar 50.000 una práctica o no quiero pagar. Y en realidad le decimos que no puede trabajar con nosotros y se enojan. Pero creo que al final, independiente de que nos paguen o no por publicar, porque no los dejamos si no son clientes, creo que uno tiene que seguir ciertos valores desde el inicio de la empresa y que tiene que ir manteniendo. Si no por facturar, no sé, un par de dólares, finalmente va a dejar de ser su esencia, ¿no? Entonces, creo que el tema de cliente eso, el tema con inversionistas, nos pasó también inversionistas que se han comprometido a poner dinero y a los 6 meses dicen no. Y que finalmente son soluciones y son temas que pasan y que sobre todo con ese inversionista fue que ese dinero... Sin decir nombre, claro, cuenta esa historia. No, hubo un compromiso de un inversionista en invertir un monto bastante bajo, con el cual se iban a hacer unos temas y yo me iba a ir a México en ese entonces. Y nada, como que empezamos el año con esos 60.000 en ese presupuesto. Logramos entre medio, entre otro inversionista, conocí un ascensor. O sea, literalmente sin quererlo, conocí a alguien en el ascensor, dije yo quiero invertir $30.000. Y con ese dinero finalmente fui a México, los 60.000 en junio. En julio tuvimos un accionista y dijo, no, finalmente no voy a poner el dinero que me comprometí en enero, diciembre del mes. Y era un dinero que yo había dejado por mi palabra, o sea, le había dado mi palabra a esa persona. Yo en ese entonces me he ido a ir a México con el CTO actual, que también es socio ahora. Y en México tuvimos una oferta de inversión de $300.000 por ese mismo porcentaje. Y yo le dije que no, porque había un compromiso con esta persona previo. Y esta persona no iba a invertir $60.000 por lo mismo. Entonces, al final, creo que el aprendizaje ahí es que, a pesar de que yo soy muy de la estructura de la palabra y de hacer negocios con eso, no todo el mundo es así y que hay que firmar las cosas, ¿sí? A pesar de que estén firmados en un directorio o cosas así, no vale. ¿Qué hiciste cuando...? ¿Qué hice? Bueno, yo creo que ahí fue interesante porque primero el hecho de ser una startup que vende nos permitió deuda. Fuimos al banco, pedimos un FOGAPE por los 60 millones de pesos, no dimos el porcentaje que nosotros teníamos, nos ahorramos casi o sea, era muy mal negocio para nosotros eso. Yo creo que estábamos haciendo como buena onda con ese inversionista. Y lo que hicimos fue hacer valer nuestro porcentaje. O sea, yo soy casi el dueño del 60% de First Job. Entre los socios tenemos hoy día prácticamente casi el 80-75%. Entonces, rehicimos el directorio y de ahí en adelante nos seguimos confiando en esas cosas. Yo creo que ese fue un punto de inflexión muy fuerte para nosotros, porque pasamos unos años malos, pasamos unos años, por ejemplo, que nosotros nos ganamos un Corfo y casi nos hizo quebrar ese Corfo. O sea, fue nuestro peor año. No en facturación, sino porque era el Corfo de expansión, eran 60 millones, pero teníamos que gastar nosotros 100 para que nos devolvieran los 60. Gastamos 100 y se demoraron 6 meses en devolvernos 60 millones. Y nosotros facturábamos ahí, no sé, 150 al año. Entonces, casi nos hicieron quebrar la burocracia dentro del proceso. Y eso empezó a repercutir año siguiente. Y evidentemente, tener un negocio de la magnitud que tenemos nosotros, sin caja y sin inversión, hace que vayas teniendo cuidado y vayas teniendo mucho aprendizaje en el camino. Y creo que estos temas, estos problemas que tuvimos con ex socios, problemas que tuvimos con ciertos inversionistas, fueron solucionados porque teníamos una espalda financiera que era nuestras ventas. O sea, nosotros éramos financiables por los bancos.
Y eso ha sido parte del crecimiento que nosotros hemos ido desarrollando. ¿Y van a seguir así? ¿El plan es... ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las proyecciones? A ver, ¿qué viene ahora? Nuestra meta es, ojalá, de acá a unos 3-4 años más, de la manera en que estábamos y sin inversión externa, llegar a facturar entre 5 a 10 millones de dólares. Esa es nuestra siguiente meta de facturación. La anterior era 1 millón y ahora ya la pasamos y estamos trabajando en la próxima. Estamos desarrollando los otros negocios que tenemos. Estamos abriendo otros países con las soluciones que ya existen en Chile. Y vemos el mundo del Venture Capital. Quizás podemos ser financiables por algunos, quizás no, como private o más tipo private equity. Pero en realidad hemos tenido acercamientos de fondo. Creo que ha sido al revés. Creo que hay empresas que se han intentado como adquirirnos. Hemos tenido, no sé, en los últimos 2 años se han acercado 3 empresas. Se han acercado fondos de inversión más grandes que no son VC, pero que empiezan a comprar empresas para hacerlas crecer mundialmente. Una opción, sin duda, yo creo que es vender. Y otra opción es seguir creciendo. O sea, nosotros tenemos un negocio que tiene ingresos recurrentes, nosotros lo definimos como un SaaS, y estamos en una industria que somos líderes. Entonces también hay un cuestionamiento ahí de vender hoy día, que somos líderes en la industria, nos queda mucho por crecer, a seguir arriesgándonos en este proceso. Creo que ahí hay un aprendizaje también, porque yo cuando comencé la empresa a los 24 años la quería vender a los 5. Y eso es raro, pues eso no se da casi. Como decía, es muy extraño, menos hace 10 años atrás. Pero hoy día una decisión muy de largo plazo entre los que somos fundadores y los que hoy día tienen cargos gerenciales en la empresa. O sea, nuestra mirada en la organización es a 5 o 10 años más. Y eso es muy anti-startup. Eso es muy anti-startup. Ahí justo quería llegar a eso, porque probablemente para 500 startups o para Guaira, ustedes son una inversión que fracasó, o por el fondo la invirtieron hace 10 años, los fondos se tienen que liquidar. ¿Cómo ha sido eso? No sé si fracasó, porque yo creo que el fracaso que han tenido ha sido las startups que han cerrado. Yo creo que esas sí han fracasado. Yo creo que hoy día es una inversión que no se ha vuelto líquida de parte de ellos porque no han tenido un exit, que probablemente nosotros en el futuro podemos comprarle el porcentaje que tienen o que ellos pueden ir y venderlo, ¿sí? Creo que dentro de esta línea, en las conversaciones con Guaira y con 500, creo que tener el 10% de una empresa que hoy día vende más de 1.000 millones de pesos, cuando invirtieron 25.000 o 50.000 dólares, creo que es un gran negocio, ¿sí? No es el mejor, absolutamente, pero creo que hoy día es un negocio que saben que van a recuperar. Probablemente no va a ser el fondo, pero les voy a ayudar a recuperar a todas las startups que murieron. Ya, perfecto. Oye, ¿qué recomendaciones darías tú sobre este camino que elegiste en el fondo del bootstrapping a alguien que está recién partiendo? Primero, que vea bien su industria. Yo creo que acá, si tú eres B2C, estás obligado a levantar capital. Si tú eres B2B, no estás tan obligado a levantar capital. Entonces, ese es un tema importante. Ahora, dentro del mundo B2B, también es importante ver cuáles son tus mecanismos y tus procesos. Yo partí la empresa con 24 años, cuando mis gastos los traté de llevar a cero, ¿sí? Yo ya me iba a ir solo, o sea, literalmente sacábamos lo mínimo de la startup, y eso lo hicimos por 5 años. Nosotros los socios ganamos muy poco por los primeros 5 años de la empresa, porque todo el diferencial lo invertíamos en contratar gente, en dar esa inercia que te puede dar la inversión, ¿sí? Ninguno venía de familias millonarias, ninguno venía de contactos ni nada, porque muchas veces, claro, dicen, no, este cabrón está ganando cero porque tiene un papá millonario, nada. Entonces, pero eso lo pude hacer porque era chico. Era chico, no tenía mayores obligaciones, ¿sí? Creo que también uno tiene que entender la etapa de edad en que está, cuánto quiere arriesgar y cuánto tiempo se ve en el negocio, ¿sí? Porque la mayoría de los negocios tecnológicos exitosos en Latinoamérica tienen más de 15 años. No hay ninguno que tenga... O sea, hay excepciones de startups que crecieron y que fueron vendidas fuertemente en menos de 5 años. Pero las que no son startups, que hoy día un mismo Rappi ya tiene más de 10 años, Claro.
y que probablemente la corporación o situaciones van haciendo otro tipo de negocio, ¿sí? Entonces yo creo que uno tiene que entender bien si es B2C, si es B2B, dado eso, si va a seguir un mecanismo de Venture Capital o Bootstrapping. Y lo otro es entender bien cuál es su situación personal y si está dispuesto a invertir los próximos 10 años de su vida en una empresa. Porque si son adquiridos, probablemente no lo van a dejar irse. Entonces van a tener que estar ahí 2-3 años igual. Entonces ese mecanismo uno no lo ve. Ustedes fueron, no sé si la primera o de las primeras empresas en la región en anunciar una semana laboral de 38 horas, creo. Sí. 38 horas. Y de 4 días. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cómo ha funcionado también? Sí, pues nosotros en el 2018 anunciamos una reducción a 38.5 horas. Ese fue el primer mecanismo que hicimos. ¿Y por qué vino esto? Ese año hubo un problema en el metro, un problema en el transporte, y en realidad, como dijimos, filo, disminuyamos la hora para que la gente salga antes, y como no éramos una startup financiada, que ese sea un valor, o sea, va a ser un beneficio que cuesta cero para implementar. Y después del 2021, nosotros tuvimos un año de pandemia bien duro, pero al ser, de nuevo, una startup SaaS, nuestro peor año siempre es igual al año anterior. O sea, como tenemos ingresos que son recurrentes, nosotros en pandemia vendimos, no sé, 5.000 pesos más que el 2019. Y muchas startups de nuestra industria, de negocios tradicionales de recursos humanos, se fueron al hoyo porque van generando otro tipo de ingresos, ¿sí? Entonces ahí dijimos, bueno, para alivianar esto, para que el equipo tuviera motivación, después de un año encerrado, dijimos, vamos a tener la posibilidad de trabajar 4x3. Y queríamos ser la primera empresa en LATAM a anunciarlo por 2 motivos. Primero, porque nosotros nos encargamos de eso. O sea, nosotros ayudamos a la empresa a mejorar las condiciones de los profesionales. Entonces era ser consecuente con tu producto, ¿sí? Y lo segundo, para que más empresas lo hicieran. Nosotros ahí tuvimos harta cobertura de medios, tanto nacional como internacional, y el objetivo era que más empresas se sumaran a esto. Y lo logramos, o sea, pudimos hacer que más organizaciones lo anunciaran, y eso se va haciendo un cuestionamiento público. Entonces pasa a ser más mainstream cosas que pasan totalmente desapercibidas, como por ejemplo la creación del Día del Practicante, que fue una idea nuestra que partió hace, no sé, 7 años, 6 años, que celebremos el Día de los Practicantes tal como celebra el Día de la Secretaria, ¿cierto? El Día del Ingeniero, el Día del Completo. ¿Por qué no celebramos el Día del Practicante? Que es súper importante dentro de del desarrollo de los profesionales jóvenes, y hoy día es una celebración que estamos haciendo en toda Latinoamérica. Entonces, para las empresas es gratis participar, pero vas generando impacto en la gente, y eso va haciendo un recordatorio de experiencia, ¿sí? Ayer tuve reunión con una posible cliente y ella dijo, sabes que yo no encontré trabajo por First Job, pero te quiero agradecer porque ha sido una excelente experiencia, desde los videos que ustedes van a grabar oficinas, como todo el esfuerzo que hacen de webinar, de mostrar a las empresas, de los estudios. Yo que estaba buscando empleo me sirvió mucho en mi búsqueda. A pesar de que encontré empleo por la plataforma, y es un poco lo que buscamos, ¿cierto? Generar esa experiencia tanto para el que busca empleo como para el que quizás está desarrollándose la organización. Oye, voy a ir cerrando ya. Micrófono libre, abierto, para que en el fondo tú digáis, no sé, si queréis dar algún consejo, si queréis decir algo. Creo que todos tus años en el ecosistema te dan en el fondo ese privilegio de poder decir algo sin que ni siquiera yo te haga una pregunta. A ver, yo creo que yo estoy muy contento cómo ha evolucionado el ecosistema en Chile, pero creo que estamos cayendo en un problema que es el seco amigo, seca amiga. O sea, estamos siendo pocos críticos, estamos siendo muy suaves a veces con decirnos las cosas. Creo que hay cosas del ecosistema que se están haciendo mal. Creo que aún queda mucho por mejorar, ciertas condiciones que se están haciendo dentro de la empresa, acuerdo de no robarse gente, ¿cierto? Una serie de cosas que quizás no son tan limpias, pero creo que acá lo fundamental es que la gente entienda que
aparecer en el podcast, que aparecer en el diario no significa nada. Si yo acá me voy mañana y la empresa no seguimos poniéndole las ganas que nosotros tenemos, se va a acabar. Entonces, aparecer en los medios no paga las cuentas. Quiero hacer un doble clic y a cerrar, pero en esto que dices que se están haciendo cosas malas, ¿qué cosas crees tú que se están haciendo que se pueden mejorar? Y no te estoy pidiendo que des nombres porque no me interesa acusar con el dedo, pero cosas que tú estás viendo que crees que están mal, que se pueden mejorar y cómo se pueden mejorar. Yo creo que una ventaja de los emprendedores es que quizás tenemos una transparencia mucho más amplia del empresario, ¿cierto? Como que hay una diferencia pública entre el emprendedor y el empresario. El emprendedor es bueno, el empresario es malo. Creo que para algunas cosas, y sobre todo las empresas que están creciendo más, se está jugando chueco entre mismas gentes del mundo del emprendimiento. Tal como yo tuve problemas con un socio, como decía anteriormente, un inversionista, yo he escuchado y he sabido, o sea, no ha sido por chisme, sino ha sido literalmente, he visto las cosas de acuerdos que no se respetan, de empresas que tienen un acuerdo comercial y después esa empresa va y saca el mismo producto y entonces lo único que hace es sacarle know-how para el proceso, copias descaradas de productos, empresas que van a eventos de otras organizaciones para copiarle exactamente lo que está haciendo en el evento para hacerlo en su emprendimiento, cuando quizás podría ir a pedirle, oye, ayúdame a hacer este proceso, ayúdame a hacer este tema. Creo que además hoy día hay evaluaciones que no se están haciendo bien, ¿sí? El año pasado salió un estudio que en M&A todas las empresas SaaS, el promedio de adquisición fue 4.8, bajó. Realmente se mueve entre 5 y 10. Y hoy día hay empresas que están levantando capital mucho más de 10 veces facturación. Cuando sería difícil que ese negocio fuese un buen negocio para quien invierte. Entonces yo creo que se va a venir un crash importante de algún emprendimiento. Ojalá que no, ¿sí? Porque como que el ecosistema no le va a hacer bien, pero es obvio que va a venir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Las luces que había sobre ciertos emprendedores, lo que se esperaba de ellos, las demasiada aparición en prensa, quizás la cobertura, porque hay muchos que a mí me da risa, porque la primera contratación es alguien de comunicaciones para hacerlo sacar en medio. En el mainstream, en la gente común dice, oye, pero ¿cómo esa empresa que yo la vi en todos lados fracasó? Entonces, ¿qué hay de realidad con respecto a ese tema? Yo creo que hay algo muy malo que le hace mal al emprendimiento, que es este dicho gringo que me carga, que es el fake it until you make it. Creo que a veces uno se sobreadorna de esa cosa. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo, Mario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y los esperamos en una próxima edición del podcast Más Pitch. Gracias por la invitación y nada, que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Este podcast fue grabado en los estudios de Book. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.